1.806 candidatos compiten por 137 escaños legislativos. Será una lucha intensa entre las fuerzas hegemónicas y aquellas que buscan un respaldo electoral más amplio. ¿Cuál será el escenario para la próxima asamblea? En los últimos 10 años se construyó un poder político omnipresente, que este 19 de febrero se pondrá a prueba en las urnas. Mientras Alianza País ganaba cada vez más terreno, otros grupos perdían fuerza e intensidad de voz, al punto de que su presencia en la Asamblea Nacional ha pasado desapercibida. En este programa hablaremos con 4 candidatos que conocen de cerca el trajín parlamentario, para que nos digan el peso políticamente correcto que deben tener las fuerzas minoritarias. Hoy nos acompañan Enrique Ayala Mora, historiador y exrector de la Universidad Andina Simón Bolívar, diputado socialista en 1990 y 2003. También fue constituyente en 1998. Hoy, candidato asambleísta en Imbabura por Unidad Popular. Silka Sánchez, doctora en jurisprudencia, mano derecha del empresario y ex candidato presidencial Álvaro Noboa, legisladora por el PRIAN en 2003 y 2007, candidata a asambleísta nacional por Adelante Ecuatoriano Adelante. César Rodríguez, doctor en jurisprudencia y dirigente social, asambleísta en Montecristi por Alianza País en el 2007 y legislador en el 2009. Ahora busca llegar al Parlamento por Fuerza C, la agrupación de Dalo Bucaram. Finalmente está con nosotros Víctor Hugo Sicuret, doctor en jurisprudencia, fue ministro de Vivienda del presidente Abdalá Bucaram Ortiz, legislador por el PRE en 1998. Él es actual candidato asambleísta por el Guayas por Sociedad Patriótica. Gracias por acompañarnos en este nuevo programa de Políticamente Correcto. Hoy queremos hablar del espacio real de disputa que en estas elecciones tendrán las fuerzas políticas que en las últimas elecciones han tenido un bajo respaldo electoral, así como la posibilidad de incidir en la agenda legislativa que arrancará el 14 de mayo. Antes de entablar el diálogo con nuestros invitados, sin duda de larga trayectoria política, Claudia Roura nos va a explicar cuál ha sido el espacio de las fuerzas minoritarias. Empecemos por señalar que según los cómputos del Consejo Nacional Electoral, las fuerzas políticas con mayor respaldo ciudadano en comicios anteriores son Alianza País, Creo y el Partido Social Cristiano. A ellas le siguen con una votación menor Avanza, Suma, el Partido Socialista Frente Amplio, Sociedad Patriótica y Pachacutic. Mientras que en estas elecciones se pondrán a prueba organizaciones recién inscritas como Centro Democrático, Unidad Popular, Fuerza Compromiso Social, Adelante Ecuatoriano Adelante, Fuerza Ecuador, la Izquierda Democrática, Unión Ecuatoriana y Concertación, así como otras organizaciones provinciales. De la votación que todas estas fuerzas tengan y de los escaños que logren captar en la próxima asamblea, podremos definir qué organizaciones serán minoritarias y cuáles más preponderantes. Se entiende que una bancada legislativa es reconocida como tal cuando representa al menos el 10% de los escaños legislativos, es decir, unos 13 parlamentarios. Los partidos y movimientos con menos escaños alcanzados podrán ser considerados minoritarios a menos que formen alianzas. Claudia, ¿qué espacio han tenido los partidos minoritarios en la historia parlamentaria? Su comportamiento ha sido variado en los últimos 20 años. Por ejemplo, en el Congreso de 1996, 7 agrupaciones minoritarias se repartieron el 25% de los escaños. Pero en la legislatura de 1998, el 14% de las curules estaban en manos de 5 minorías. En el 2003, el fraccionamiento parlamentario llegó al extremo, cuando 10 fuerzas políticas copaban el 12% de los 100 escaños, es decir, una curul por partido. En cambio, en el 2007, 4 partidos minoritarios tuvieron el 24% del Congreso. En la Asamblea del 2009, 15 fuerzas captaron apenas del 26% de toda la representación. Y en el 2013, que aún están en funciones, 9 agrupaciones cuentan con el 19% de las curules. Es decir, que desde 1996 la presencia de grupos minoritarios ha sido más o menos similar.
Podría suponerse, pero cabe apuntar que en el 2009 y el 2013 el Poder Legislativo ha contado con una fuerza hegemónica, la de Alianza País, que a diferencia de parlamentos anteriores no ha necesitado de las minorías para la aprobación de leyes o controlar políticamente al Pleno, por lo que su marginación ha sido evidente. Carlos. Los invitados que nos acompañan y sus tendencias políticas que participarán en las próximas elecciones tienen un desafío: crear un nuevo sistema de partidos políticos desde la Asamblea. Y esta es la primera pregunta que le hago a Enrique Ayala Mora. Muy buenos días. Gracias por esta cordial invitación. Efectivamente, el fenómeno ecuatoriano de las últimas décadas ha sido no de consolidación de partidos individuales, sino de alianzas. Salvo el caso de Alianza País, que en sí mismo se originó como una gran alianza. De modo que no tenemos un gran sistema partidario consolidado en el Ecuador. Yo represento al Acuerdo por el Cambio, del cual incluso fui coordinador junto con Paco Moncayo. Y ese es el caso más extremo, diría yo, de una gran alianza de movimientos sociales, del FUD, la CONAIE y además de organizaciones políticas que han abierto sus listas para personas que no militan precisamente en esas organizaciones, pero forman una gran alianza. El fenómeno es político que ahora tenemos de grandes alianzas. Así es, si bien usted apoya y otras fuerzas a un solo candidato presidencial, que es el general Paco Moncayo, pero los resultados de una futura asamblea donde participan por listas separadas Pachacuti, la Izquierda Democrática, Unidad Popular, podría tender a que exista un fraccionamiento en la próxima asamblea. Nosotros esperamos que el Acuerdo por el Cambio tenga la posibilidad de mantenerse como una propuesta más allá de las elecciones y tenga un enorme bloque parlamentario, como esperamos, precisamente de la diversidad de componentes del acuerdo. Yo creo que ahora vamos a jugar menos con porcentajes y más con la posibilidad de que de aquí en adelante la política nacional va a ser política de alianzas, políticas de grandes agrupamientos y ya no del desarrollo de partidos individuales. ¿Por qué es importante que el PRIAN ahora con otro nombre, como Adelante Ecuatoriano Adelante, esté en la Asamblea Nacional? Si a lo largo de los últimos años había ido un deterioro electoral de esa tienda política, ¿por qué volver a insistir en presentarse en la Asamblea? Carlos, muchas gracias por su entrevista en primer lugar. Nosotros pensamos que es importante que no tenga una sola fuerza política el poder dentro de la Asamblea. Necesitamos que haya plurinacionalidad, diferentes partidos políticos, diferentes movimientos dentro de la Asamblea, para que haya un equilibrio positivo del Estado. Actualmente el gobierno está acaparando todos los poderes del Estado y es necesario que vayamos legisladores de todas las tiendas políticas dentro de la Asamblea, que haya una reflexión del pueblo ecuatoriano para que haya este equilibrio positivo para lograr leyes para el beneficio de los ecuatorianos, porque esa es la labor de los ecuatorianos. Nosotros hemos estado en la Asamblea, yo estuve 2 veces de diputada, en el año 2003 y en el año 2007, y fuimos la primera fuerza política del país. Lamentablemente, cuando nosotros nos opusimos a esta Asamblea Constituyente, que es la que ha llevado este marco jurídico, que cambiaron todas las leyes para que sea un corte, para que el presidente de la República pueda meter mano en todos los poderes del Estado y que no haya el equilibrio de funciones, nos expulsaron del Congreso Nacional. Abogada, pero mucha gente y parte de la bandera de lucha de Alianza País fue evitar que la Asamblea Nacional, la que hemos vivido en los últimos 2 periodos, tenga el nivel de fraccionamiento, de mayorías móviles, de pugna de poderes que se presentaron en las asambleas o en los congresos en el que del que usted fue parte. Nosotros pensamos que es importante que no sea pues algo radical, no es que hay que ir al Congreso para hacer persecución y a juicios políticos a la gente, tiene que haber un equilibrio. Tiene que haber una real fiscalización y una real legislación que no está pasando en este momento. Y ese es el resultado que estamos teniendo en este momento, impunidad y corrupción, porque es una de las más grandes deudas de este gobierno. Doctor Rodríguez, de luchador social y militante de izquierda a candidato por el Bucaramato, por Dalo Bucarán. Estamos frente a la disyuntiva de recuperar la democracia o concentrar mayormente el Estado ecuatoriano en el poder autoritario de un modelo que está demostrando que no es viable. Yo he vivido en carne propia esa transición y hemos sido capaces de poner distancias a ese proceso cuando cambió de curso. Yo digo, hemos vivido una
una propuesta de revolución ciudadana que se transformó en una caricatura de revolución y dejó de ser la alternativa para el Ecuador. Y en esa medida hemos buscado unidad de todos los actores políticos para salir de este tiempo. Pero con su voto se aprobaron leyes y procesos democráticos de los que ahora todo el mundo se queja, de un control absoluto del poder, de un dominio del Ejecutivo por sobre los demás poderes del Estado, de leyes que han sido nefastas, según muchos sectores, para la convivencia democrática y social en el país. Pero mientras yo tuve capacidad de decisión y de voto, por ejemplo, jamás se aprobó la ley de comunicación que construyó ese monstruo perseguidor de la Supercon. En esa dinámica, a mí me parece que la democracia ecuatoriana y todos los partidos políticos tenemos el desafío, si no fue posible ahora en el tema presidencial, buscar un gran acuerdo nacional legislativo en la próxima Asamblea Nacional, en la que todas las representaciones van a contar mucho, para tener una salida democrática sin tanto trauma de un modelo que nos ha demostrado que no es viable. Y en esa medida me parece que el desafío de todos los actores políticos es proyectar una voluntad de unidad y una generosidad política. Doctor Sicuret, ¿hay espacio este momento en la próxima asamblea para hablar de un acuerdo parlamentario de gran aliento? ¿Qué espacio puede tener Sociedad Patriótica? Yo creo que el país está tocando fondo. Yo creo que el país literalmente se cae en pedazos. Y hoy el pueblo ecuatoriano va a votar políticamente. Ya no va a votar por el sentimiento, aquel artista o aquella persona que juega fútbol o aquel payaso, que si bien es cierto en sus áreas son lo mejor que se puede, un payaso, pero sigue siendo payaso, el futbolista sigue siendo futbolista y el de la farándula sigue siendo de la farándula. Entonces tenemos nosotros ahora una votación política en donde van a buscar la experiencia de aquel que pueda, conociendo los problemas del país, intentar resolverlos, amalgamando una mayoría, porque ahora va a resultar lo contrario el Parlamento Nacional en el próximo año, digamos en este próximo Parlamento. Ya no va a ser 100 alzamanos y una minoría de 37. Ahora yo creo que se van a reducir los alzamanos y va la minoría de ahora a crecer a ser mayoría. Y ahí viene el consenso. No hablemos de amarre, no hablemos de nada más, sino consenso en función de los intereses populares y qué es lo que necesita el país. Pues yo pienso que nosotros como partido político de la lista 7 fuimos los únicos que nos opusimos con esta asamblea en la que estaban haciendo esta constitución a la medida del gobierno. Y nosotros se ha demostrado que lo que lograron fue que haya una mayoría, incluso con la forma de votación dentro del Consejo Nacional Electoral para la elección de las curules, para que tengan 100 borregos que estén en este momento alzando la mano y que no haya una verdadera legislación y que no se esté debatiendo como se debatía cuando estábamos en el Congreso. De todos los actores políticos del país somos los únicos que podemos ir con la frente en alto a decir que nosotros nos opusimos a esto porque sabíamos que esto iba a pasar y que no iba a haber fiscalización, que iba a haber todos estos casos de corrupción que están pasando en este momento. Bueno, qué lástima que le gusten los monopolios a Silca. No es cierto que ellos han sido los únicos. Yo personalmente y varios militantes socialistas y otras personas nos opusimos desde el primer momento a la concepción de la Constitución, a la eliminación. Pese a que usted fue un entusiasta inicial de este nuevo cambio que materializó Rafael Correa. En su primer ¿Votó momento por él? A eso me como la mayoría de los ecuatorianos, pero cuando estuvieron desde el primer momento redactando la Constitución, hubo un sector importante, entre otros Julio César Trujillo, por ejemplo, para mencionar solo un nombre, que nos opusimos a esa concepción autoritaria que elimina la división de poderes, que elimina la capacidad de fiscalización y de legislación de la Asamblea Nacional, que atrapó a la función legislativa. Esto no es nuevo, no es de esta campaña. Al punto que usted perdió hasta el partido, ¿no? Partido. Bueno, pero vamos eso fue en el doctor, nos opusimos a esa Constitución. Pero eso fue en el año 2009, que fue la Constitución. Nosotros del año 2007, desde enero del 2007, descubrimos el engaño, que querían hacer una Constitución exactamente igual a la que se hizo en Venezuela, e incluso le cambiaron el nombre de Tribunal Supremo Electoral por Consejo Nacional Electoral. Volvamos en el siguiente bloque, luego del corte comercial, con este debate. Seguimos en Políticamente Correcto. Recuerde que en nuestra cuenta de Twitter, @políticacorrecta, puede seguir este debate. Regresamos después del corte comercial.
Gracias por estar en Políticamente Correcto. En un programa anterior mostramos una simulación realizada por Luis Verde Soto sobre la correlación de fuerzas que tendría la próxima Asamblea Nacional. Quisiera nuevamente mostrarla en nuestra toma cenital para más o menos sugerir que si Alianza País, según las últimas encuestas, logra el 35% de la votación nacional, su representación parlamentaria sería de unos 54 legisladores. Aunque el oficialismo tuviera en ese caso la bancada más numerosa, esta ya no sería la mayoría. Y los 83 escaños restantes, según este simulador de Luis Verde Soto, irían a manos del resto de fuerzas opositoras. Doctor Sicuret, ¿cómo mira usted el próximo Parlamento con esta primera suposición? Bueno, yo creo que la lista 35 no llegará a los 50 escaños que la simulación establece. Ni a los 50. Ni a los 50 escaños, y no soy adivino ni veo el futuro, pero de acuerdo con lo vivido en el campo, en el recorrido que tengo de la provincia del Guayas, 2 o 3 oportunidades, me doy cuenta que hay un rechazo total para la 35. Y no sé de dónde van a sacar los votos. Después ha nacido una fuerza. No, ¿El voto en plancha? El voto en plancha. Piden en plancha, pero en los sectores rurales de la ciudad de Guayaquil, la gente selecciona el voto. En los sectores rurales, por ejemplo, Durán, por ejemplo, Playa, por ejemplo, San Borondón. Entonces, luego ha nacido una fuerza que la comanda Lazo, Guillermo Lazo. Entonces, esa tendrá una representación. No digo tan importante como lo que ellos piensan, pero sí tendrá representación principalmente en Guayas o en la costa. Luego tenemos un Partido Social Cristiano que no tiene en este momento la fuerza que le da la rectitud de criterio, hablo de criterio, que tiene un Jaime Nebot que está callado, absolutamente callado, haciendo caravana. Eso le va a bajar un poco la posibilidad de fuerza. Jaime Nebot no está haciendo la campaña como es debido por Cintia Viteri. Creo que no está haciendo correctamente la campaña. ¿Por qué? ¿Qué le pasa a él? Y aquí hablamos políticamente correcto. ¿Sí? No se presenta en los mítines, no hay mítines, no se presenta a hablar por ella, sino en pocas ocasiones. Sin embargo, sí lo veo haciendo recorridos en caravana. Y por otro lado, pues está Sociedad Patriótica y las otras fuerzas electorales. Yo creo que la Asamblea no va a tener un grupo fuerte, sino más o menos de unos 30 o 35. Doctor Rodríguez, con este escenario que plantea Víctor Hugo Sicuret, ¿cree usted que se puede armar unos acuerdos parlamentarios a largo plazo? Le pongo una posibilidad que puede ser completamente factible, que José Serrano sea el diputado o el asambleísta de la primera bancada legislativa de la próxima asamblea y que necesita de varios acuerdos para poder ser candidato y ser elegido presidente de la asamblea. ¿Cómo deben votar las diferentes fuerzas? ¿Es lícito que él abra una negociación o la oposición debe unirse para bloquear Alianza País de todas maneras? Los encuestólogos en todo el mundo, a la hora de las elecciones, cometen grandes errores. Yo siento que en el Ecuador, en este momento, están sobrevaluando la posibilidad de representación de Alianza País. Creo que de Alianza País están quedando rezagos de una propuesta que se hunde en el fango de la corrupción y que hoy siento en las calles el rechazo rotundo de la población. Las encuestas le dan un voto duro a Lenín Moreno por sobre el 26-27%. Un voto duro de las encuestas de los que pagan las encuestas, de los contratistas de las encuestas. En este país hay fenómenos que están en curso. Yo siento que el año 79, en este 2017, tiene una nueva reedición. La juventud va a jugar un rol fundamental en esta elección. Y yo siento que no están viendo venir una fuerza, la nueva fuerza del cambio que representa la juventud, de los pobres, que es Salo Bucarán. Esa nueva fuerza del cambio va a irrumpir en estas elecciones y va a dar al traste con esos pronósticos. Sin embargo, siempre habrá la posibilidad de que en esta nueva asamblea se ponga a prueba la capacidad de los actores políticos de ser coherentes en esa línea. Yo no veo a Fuerza Ecuador, por ejemplo, apoyando una presidencia de un correísta.
como no veo a fuerzas políticas que han sido muy coherentes planteándose en una negociación esa posibilidad. Dalo Bucarán le guiñó el ojo a Rafael Correa hace algunos años. Dalo Bucarán, como el 86% de los ecuatorianos, entonces, entre los que yo me incluyo, fuimos parte de un proceso que le dio mucha fe, para llegar a un acuerdo esperanza. con Alianza País, por ejemplo. Pero cuando cambió de curso, cuando este proceso dejó de ser lo que planteó originalmente, cuando perdió las raíces de una revolución ética, de una revolución social verdadera, indudablemente todos hemos marcado distancias. Doctora Ayala Mora, antes de que usted me conteste esta pregunta, es decir, ¿qué hacer con los votos que podría tener la conformación de la próxima asamblea? ¿Usted ve a Dalo Bucarán como un Jaime Roldós del año 2017? Francamente no. Yo no estoy en plan de... Usted que es historiador, ¿no? Mucho menos, pero yo creo que el candidato que más crece es Paco Moncayo, con su seriedad y con la firmeza con que ha presentado. ¿Verdad que César Rodríguez no cree en las encuestas? Bueno, vean, las encuestas a veces aciertan y otras no, pero siempre orientan a los candidatos de cómo hacer la campaña. Ahora, lo que me parece más importante es, bueno, ¿qué va a hacer esta mayoría de oposición? Y yo creo que ahí lo primero que hay que hacer es impedir que esta gente que ha manejado la Asamblea Nacional tantos años con tanta arbitrariedad y tanta corrupción siga haciéndolo. De manera que creo que no necesita uno hacer mucho esfuerzo para pensar que la oposición debe hacer un acuerdo para controlar solo la dirección de la Asamblea. un pequeño ejemplo nomás, doctora Ayala Mora. Cuando ustedes se posesionen, si es que ustedes ganan con el favor popular, al mes siguiente estará un nuevo fiscal ya posesionado que será el resultado de este concurso que ya ha empezado. Es decir, el sucesor de Chiriboga. Es decir, ustedes se van a posesionar con un fiscal nuevo correísta. Eso pondrá a prueba la capacidad de actuar de la oposición. Yo creo que lo primero que hay que plantear, desde mi punto de vista, es una consulta popular que eche abajo todo el correísmo que se ha apoderado del Estado ecuatoriano, con el voto de la ciudadanía. Pero esa consulta necesitaría una asamblea constituyente inmediatamente. No necesariamente de entrada. En esa consulta yo planteo que se debe convocar una asamblea constituyente, pero estoy dispuesto a discutir otras alternativas. Pero de entrada hay que desmantelar el correísmo del Estado ecuatoriano. ¿Cómo hacerlo con los votos que tengan si hay unas cosas muy fragmentadas? Es que no solamente es cuestión de la asamblea, es cuestión de que el presidente que gane se comprometa a hacer... Si gana Lenín Moreno, doctor Enrique Ayala Mora. Yo Lenín Moreno creo que no va a ganar de ninguna manera. Si es que supongamos que gana. No, es que supongamos que gane Dalo. No vamos a suponer cosas que no son posibles. Yo creo que aquí va a ganar la oposición, que hay candidatos que se están perfilando para ello y que lo que hay que plantearse como una realidad es cuál es la agenda legislativa. La agenda nacional es una asamblea, es convocar una consulta popular para que en esa consulta, de una vez, con el voto de la ciudadanía, se desmantele el correísmo del Estado ecuatoriano. Aclaremos una cosa que es lo que dice la Constitución. Aclaremos una cosa. Existen tres formas de modificar la Constitución. Una de esas es la que dice Enrique, la constituyente. Otra es las enmiendas. Y la otra es la reforma parcial, en donde interviene la Asamblea Nacional en dos debates pero si midiendo usted quiere 90 tumbarse días. el quinto poder, es poder del Estado y tiene que ir a una Asamblea Constituyente. Y eso no. Y eso va a un referéndum. O a consulta. Según lo que dice, va a consulta popular, según lo que dice la Constitución. Pero yo creo que hay que avanzar un poco en esto. Le tengo que dar la palabra Pero yo solo quiero proponerles un tema, y es que hay que hacer una agenda legislativa. Por ejemplo, no hace falta constituyente ni consulta popular para reformar radicalmente la ley de comunicación o la ley de educación superior. Y yo creo que desde ahora debemos ir forjando consensos para no el 24 de mayo, el 14 de mayo que se instala la Pero si los Asamblea. consensos no sirvieron ni para poner candidatos de unidad a la presidencia, doctor. Eso era más difícil, pero yo creo que hay que tomarle la palabra a la gente que dice que va a cambiar la ley de educación superior para eliminar el examen ignominioso, examen de ingreso, y decirle, bueno, señores, ¿cómo lo hacemos? Ahora tenemos que ponernos a trabajar en cómo hacemos una serie de reformas legislativas. Doctora Silka Sánchez, ¿usted cree que ahora sí se debe hacer una consulta popular para cambiar este tipo de temas de reforma política? Ustedes que se opusieron desde un principio a esos cambios en el año 2007. Nosotros vamos a las calles y estamos haciendo campaña y estamos viendo que los ecuatorianos no le van a dar el voto esta vez a los candidatos de Alianza País. Las encuestas dicen lo contrario. Bueno, las encuestas tienen el mayor nivel de porcentaje de indecisos en la historia del Ecuador.
Eso es el resultado de que los ecuatorianos ya no le creen a los políticos, de que se ha desprestigiado, de que los políticos ofrecen y no cumplen sus promesas. Entonces, por este motivo, estamos segurísimos de que no va a haber una asamblea con mayoría Les voy a invitar después del alianza. 19 de febrero Perfecto. para analizar eso. Y le tomo la palabra y me tiene que invitar. Nosotros vamos a ver en esta nueva asamblea una asamblea que va a ser más equitativa. Inclusive pensamos que va a haber una sorpresa y estamos convencidos que el candidato del gobierno no va a ganar. Él sigue en esta cadena descendente de las encuestas y con este alto nivel de impopularidad, esto puede hacer que haya una sorpresa y que todos los ecuatorianos se queden asombrados de lo que va a pasar en las próximas elecciones. ¿Usted no tiene candidato a la presidencia en este momento, doctora Y no tengo Sánchez? compromiso con nadie. ¿Y quién cree que va a ganar? No lo sé todavía, porque... ¿Qué le dicen sus encuestas? A ver, yo he estado en la política desde el año 1998 acompañando al abogado Novoa. ¿Por qué no se aliaron a Sociedad Patriótica como estaba Nosotros no queremos previsto? pactos con nadie, nosotros tenemos solamente compromiso con el pueblo ecuatoriano. Y repito, y vamos a ir a que se cambie toda esta ley, que se ha hecho una ley de corte para que sea el presidente de la República quien maneje todos los poderes del Estado. Si no tienes pactos con nadie, ¿cómo vas a la Asamblea a hacer acuerdos? O sea, en donde necesitamos voluntad política para hacer Él está acuerdos. hablando del presidente de la República y nosotros nunca hemos estado en ningún pacto. Nosotros sí queremos, sí hablamos de ir a una agenda responsable, donde en esa agenda responsable se llevan puntos en lo que esté acuerdos. Sí, pero no estoy hablando de pactos, estoy hablando de acuerdos. Los pactos eran lo que se hacían antes, que a cambio de toma y daca te daban algo. Nosotros jamás hemos estado inmersos en esto. Ustedes fueron parte de un acuerdo muy polémico que fue el de la caída de la Corte Suprema de Justicia en el año 2004. Así es, pero mucha gente le va a decir, ustedes con una asamblea fragmentada van a volver a este Congreso para volver a hacer lo mismo. Esa era una corte que estaba con funciones prorrogadas, que era manejada por el Partido Social Cristiano, por la Izquierda Democrática. Significó la caída de un gobierno y la llegada de la Revolución Ciudadana por ese hecho, entre otros aspectos, doctora Sánchez. No, en ese momento había una corte donde estaban representados dos partidos políticos que llamaban y daban órdenes para que se haga tal o cual sentencia. Y ahora tenemos también a un presidente que de su propia boca, y está grabado, dijo que él iba a meter la mano en la justicia. Y ahora lo que dice el presidente de la República, él recomienda algo y el fiscal toma la decisión. Recomienda algo y el juez toma la decisión. Esto tiene que terminarse. No debemos tener una corte que sea independiente, que pueda hacer una verdadera justicia. ¿Y tiene que haber un acuerdo parlamentario para reformar nuevamente la justicia, César? En el Ecuador yo comparto la idea. Algunos me dicen de manera chistosa en los recorridos, tú ayudaste a construir ese monstruo verde, ahora tienes que desmontar ese monstruo verde. ¿Es cierto o no es cierto eso? Hay que desmontar un proceso de concentración de poder que nunca se lo construyó en la lógica de Montecristi, la construyó este gobierno, utilizando, incluso violando la Constitución, utilizando los instrumentos para concentrar Doctor Rodríguez, usted votó por el Código de la Democracia que les ha afectado a las minorías. Por ejemplo, usted ahora es víctima de la propia ley que usted votó. Absolutamente está equivocado. La posición de colocar en el Código de la Democracia la forma de la asignación de escaños vino por veto presidencial, violentando el mandato que ¿Usted votó en contra o nosotros propusimos que debía ser un método de escaños, el de la Asamblea Nacional, que es mucho más equitativo, que permite mayor presencia minoritaria, el Western modificado. ¿Pero usted se ganó o votó en contra? Esa propuesta vino desde el Ejecutivo y tuvo nuestro absoluto rechazo. ¿Pero usted se ganó? En esa dinámica yo siento que hay que asumir responsabilidades, la que nos toca. El debate continúa después de este corte comercial. Sigue en Políticamente Correcto. La propaganda del gobierno en campaña es el tema de debate con el que seguimos. No se desconecte. Con la llegada de la nueva campaña electoral se enciende la polémica de siempre. ¿Debe el gobierno nacional abstenerse de pautar publicidad oficial y ordenar la difusión de sus cadenas? La respuesta en el siguiente video. El artículo 115 de la Constitución y el 203 del Código de la Democracia prohíben el uso de recursos de la infraestructura estatales, así como la publicidad gubernamental en todos los niveles de gobierno para la campaña electoral.
A partir del martes 3 de enero, la pauta institucional del Gobierno Nacional y de los gobiernos locales debía salir de los medios hasta el día de las elecciones. Sin embargo, el Gobierno Nacional sigue difundiendo spots informativos en los medios de comunicación. Según Participación Ciudadana, organismo que cumple con la observación electoral, entre el 11 y el 17 de enero, se emitieron 28 spots desde el Gobierno Central. También hay publicidad del municipio de Guayaquil y del gobierno de la provincia de Manabí. Rudy Hidalgo, directora de la Corporación Participación Ciudadana, cuestiona la difusión de estas cadenas. Entonces, en tiempo electoral, por patriotismo y por ética, los organismos del Estado no deberían pautar. De lo contrario, estamos cayendo, como le digo, en un espacio bastante ambiguo y además que podría verse como un proceso inequitativo. Al respecto, Juan Pablo Pozo, presidente del Consejo Nacional Electoral, señala que hoy todo tipo de publicidad, incluyendo las propias cadenas por algún tipo de información que tenga que dar otros niveles de gobierno, tienen que ser autorizados por el Consejo Nacional Electoral. Es decir, no están prohibidos, lo que están es reglamentados. Creo que tenemos un proceso electoral que respeta la normativa electoral. Otra de las denuncias que ha puesto la oposición tiene que ver con la celebración de los 10 años del gobierno. El domingo 15 de enero, donde aparecieron junto al presidente el candidato presidencial Lenín Moreno y su compañero Jorge Glass. Doris Solís dijo que los actos por los 10 años fueron organizados por el gobierno. Los denunciantes aseguran que se está utilizando recursos públicos en favor del binomio de Alianza País. En ese evento sirvió de plataforma política para visibilizar a los candidatos. Presumimos el uso de fondos públicos. El CNE ha dicho que va a analizar el caso según lo indica la ley. ¿Estas son muestras de una campaña desigual? ¿Cómo mira usted, César Rodríguez, esta campaña electoral con la presencia del gobierno? Simbólicamente, esto parecería ser una pelea de toda la oposición como tigre amarrado frente a todas las llenas de todos los ministerios que pautan publicidad diciendo que vivimos en el país de las maravillas, en el Ecuador que no tiene crisis, en el Ecuador en el que todo está perfecto. Esa propaganda que en este rato es una especie de aluvión para la ciudadanía. Que tiene los permisos del CNE, ¿no? Está con permisos de un CNE que demuestra lo perverso que significa la concentración de poder y es lo que tenemos que cambiar. Doctor Sicuret, estuve en una reunión reciente del Consorcio de Participación Ciudadana que monitorea el tema de campaña y elecciones. Ellos sugieren que es importante reformar, replantear o derogar este artículo 203 del Código de la Democracia para que no existan tantos recovecos que le permitan al gobierno, sobre pretexto de que son planes de construcción, obras que tienen que difundirse, seguir vigente en los medios de comunicación mientras dure una campaña electoral o hacer concentraciones como la del domingo pasado, en donde también estuvo el binomio de Alianza País en la celebración de los 10 años. Hay que eliminar este artículo del Código de la Democracia. Como hay que, y vuelvo a lo que dije anteriormente, hay que eliminar el quinto poder del Estado. Y una cosa más. Pero eliminar ese quinto poder no es entrar a una asamblea constituyente porque es una estructura del Estado. Yo le explicaba, doctor, que podía eso no está claro. No, en la Constitución de la República aprobada en Montecristi se establece como una de las formas de cambiar la Constitución, modificar la Constitución, es la modificación parcial, el cambio parcial de la Constitución, que establece un debate doble de dos debates. En la Asamblea Nacional con 90 minutos... Hay un candado cuando se trata de la estructura del Estado, 90 días de intervalo y luego de la resolución pasárselo a un referéndum. Es decir, termina siendo mixto el tema. Y en esa resolución del Congreso que va a consultársele al pueblo... A la Corte Constitucional también tiene que consultarse. No, la Corte Constitucional lo único que hace es decir cuál de las tres puede. Y la Corte no le va a boicotear, la Corte actual no le va a boicotear. Es que ahí viene la segunda parte que me... Permíteme decir. En el momento en que se dicta la resolución en la Asamblea Nacional, además hay que declarar de plazo vencido todos los nombramientos que ha sido elegido por el quinto poder del Estado. Va a haber un relajo como el del año 2005. Va a ser un desmadre, no relajo, no desmadre, porque eso es como lo que... ¿Por qué el país entró en esta ingobernabilidad? La crisis que generó la pichicorte
eso significa volver a reeditar formas y formas que no son adecuadas. Entonces hay que quitar eso de la Constitución, pues. Que era del el cambio partido, parcial. Estaba el PRE, Pichi Castro representaba Bueno, el yo PRE, no soy del donde- PRE, yo soy de Fuerza Ecuador, pero que no tiene nada que ver con el viene PRE. esa tendencia. Así que no, Pero usted sí era, no puedo asumir usted- responsabilidades usted de eso. sí estaba defendiendo. Yo he al defendido y defiendo gobierno con y a la absoluta Revolución garantía lo que ha Ciudadana, sido y usted ahora- bueno. Y lo que ha sido malo, mire, yo he marcado Pero distancias. usted ahora es He uno de tenido los la fuerza de arrepentidos. bajarme en la Usted cúspide del ahora poder y uno de los decir, basta, arrepentidos. esto está mal. Sí, me he arrepentido de haber confiado en una propuesta que cambió de curso. Y cuando cambió de engañaron al curso país. ya. Bueno, Y con ese doctora engaño Ayala se Mora, engañó al estaba país. hablando usted. Pero La no me palabra de la arrepiento doctora de las Ayala cosas Mora. buenas que se han hecho. Como legislador siempre respeté el procedimiento y creo que esa es una cosa que tenemos que ofrecer todos. Si vamos a volver al relajo anterior, entonces tendrán razón los que dicen que no hay que irse hacia atrás. Hay que ir adelante en una apertura democrática real. El soberano puede pronunciarse a través de consulta popular sobre los temas básicos del país. Hay que comprometer a los candidatos a que el día que se posesionen convoquen una consulta popular que desmantele el control correísta del Estado. Y eso es perfectamente legal y perfectamente constitucional. Luego vendrá la alternativa de reforma por el Parlamento o por una asamblea constituyente del conjunto de la Constitución. Pero el control mañoso del Estado hay que hacerlo de esta manera. Eso es seguir con la misma mañosería de la Revolución Ciudadana. Bueno, me toca a mí. Lo que acaba de decir. Le doy la Enrique. palabra a Circa después de Pero que yo quería termine, añadir doctor, Sí, termine. Yo quería añadir un tema que me parece también muy importante, y es que a pesar de lo que estamos hablando, a pesar de esta irrupción absolutamente inmoral e inédita en el país del gobierno sobre los ciudadanos en momentos electorales, a pesar de eso, que ha sido como nunca, siempre ha habido algún manipulador del gobierno, pero esto ha sido escandaloso, de todos los gobiernos, pero esto es escandaloso, inmoral, esto no se ha visto en ningún país del mundo. En el Chile de Pinochet se quedan pero parcos en esto. Pero ¿qué es lo que hay Pero que precise a qué se refiere con el Chile de Pinochet, porque no quisiera que después haya un malentendido, doctora Ayala Mora. En la campaña que se realizó para el referéndum sobre si se queda o se va Pinochet, el Estado ecuatoriano, el Estado chileno hizo una serie de maniobras que fueron denunciadas y aún así perdió, que es lo que yo quiero destacar. Doctora Sánchez, ¿se acuerda cuando Álvaro Noboa le decían que era el que bombardeaba con publicidad electoral en sus campañas y que eso ameritaba una legislación y un orden en épocas electorales? ¿Qué ha pasado ahora? Mire, nosotros quiero dejar aclarado un tema. Nosotros como candidatos a la lista 7, en nuestro plan de trabajo, planteamos una reforma a ese artículo. Al 203. Así es, porque nosotros pensamos que ya el pueblo ecuatoriano está harto de la sabatina, harto de que lo estén bombardeando con esta mentira del milagro ecuatoriano y que sigan engañando al pueblo ecuatoriano. Cuando se creó esa ley del control de gasto electoral fue porque quería que hubiera una igualdad para que todos los partidos políticos puedan ir a acceder a una curul o a la presidencia de la República. ¿Y qué se hizo? Una vez más, se lo usó como instrumento para que el gobernante abombe, gaste un montón de dinero que nosotros vamos a ir a una fiscalización. No debemos esperar hasta que vengan las elecciones, porque tiene que ser ahora donde debe haber un pare para que paren ellos. Y además, las denuncias que hay, que el domingo pasado, que fueron los 10 años de la Revolución Ciudadana, habían audios de funcionarios del Estado que obligaban, que les estaban tomando lista a los empleados de diferentes... O sea, usted lo que está estados. planteando es que el Consejo Nacional Electoral se pronuncie de una vez por todas frente a estas denuncias. Claro, pero es difícil. Pero ellos le dirán que ese caso tiene que pasar al Tribunal Contencioso Electoral, y la red es perfecta. Pero una vez más regresamos a este círculo que le dio todos los poderes al mandatario para que lleguemos a lo que estamos haciendo ahora. No hay independencia de poder del Estado y el mandatario mete mano hasta en la orquesta sinfónica que tuvo que renunciar por el... Vamos a un nuevo corte comercial. Siguen Políticamente Correcto. Al volver en el debate de Políticamente Correcto, ¿cuáles son los puntos críticos de la Ley de Educación Superior y por qué se debería reformar?
Entramos en la etapa de las conclusiones. Silka Sánchez, ¿la presencia de las minorías en la Asamblea debe ser una práctica políticamente correcta? Así es, y haciendo un análisis de lo que ha pasado en los últimos 10 años, de la década perdida de la Revolución Ciudadana, podemos llegar a la conclusión de que ha habido impunidad metida de mano a la justicia, que no se han respetado los poderes del Estado, y esto debe cambiar. Y nosotros queremos llevar a la reflexión al pueblo ecuatoriano, que medite su voto en estas elecciones y que haya una verdadera igualdad de partidos políticos participando dentro de la Asamblea, para que puedan respetar y respaldar la voluntad ciudadana. Nosotros creemos que esta Asamblea va a ser diferente y estamos convencidos que va a ser una Asamblea de mayoría de oposición, donde va a trabajar con una agenda responsable para ver todos los puntos importantes, como decía el doctor Ayala, especialmente derogar la ley de comunicación, la ley de educación, que haya una verdadera fiscalización para que acabe la impunidad y la corrupción en este país. César Rodríguez, su conclusión. La democracia se construye con mayorías y minorías, y el respeto a la expresión de todos los sectores que construyen y constituyen la sociedad. En este proceso legislativo que se viene, es una demanda de la sociedad y un compromiso de todos los actores políticos construir una gran plataforma de unidad para desarrollar una agenda legislativa que reinstitucionalice democráticamente al Ecuador, que le dé salidas a la crisis y genere empleo, ayude a generar empleo desde el legislativo con leyes que promocionen el emprendimiento en el Ecuador, por ejemplo, que recupere libertades y derechos, que acabe con una supercon que persigue la libertad de expresión en el Ecuador, que acabe con la limitación del derecho a estudiar de nuestros jóvenes y que no le dé tregua, no perdón ni olvido a la corrupción, que es la mayor vergüenza y la mayor herencia que tiene este gobierno, que termina desastrosamente y para beneficio del Ecuador este mes de febrero. Víctor Hugo Sicuret. Yo creo que el pueblo ecuatoriano en esta oportunidad va a votar, insisto, en forma política, políticamente, para llevar al Congreso a ciudadanos que conozcan y que tengan experiencia y que conozcan los problemas del país y que sepan cómo resolverlo. Porque a la Asamblea Nacional no hay que hacer sino dos cosas: legislar y fiscalizar. Y dentro de legislar está la descorreización del país, hay que descorrizar el país, hay que recuperar la economía nacional, y dentro del ámbito de la fiscalización hay que desratizar al país de todos los funcionarios que sean considerados corruptos del régimen de la Revolución Ciudadana. Enrique Ayala Mora. La legislatura requiere de voluntad política y de patriotismo. Y para ello hay que combinar la juventud con la experiencia. La experiencia es fundamental en la vida legislativa. Y en ese sentido yo creo que la próxima Asamblea tiene el gran compromiso de dar un salto hacia el futuro. Sobre todo comprometiéndose a consensos para la legislación que no se reduzcan a pactos puntuales, sino sobre todo a grandes acuerdos que permitan mejorar o desechar la legislación cuando fuera del caso. Ese será su desafío. A los 3 meses, si es que esto no ha hecho la próxima Asamblea Nacional, habrá fracasado. Como hemos visto en este programa, el sistema de partidos del Ecuador sigue siendo amplio y fragmentado. Es legítimo el derecho de todas estas tendencias a estar representadas en el hemiciclo parlamentario. El Ecuador ha palpado de cerca las facilidades y las graves consecuencias de tener una asamblea monocolor, que responde exclusivamente a la agenda del gobierno. Hay un marco legal que castiga la representación minoritaria y que elección tras elección se volverá a poner a prueba hasta que toda la sociedad y sus políticos vean la conveniencia de reformularlo. Esto es políticamente correcto. Las elecciones se acercan y en Políticamente Correcto analizamos todos los ángulos para que usted pueda decidir. Nos vemos el próximo domingo, 11:30 por Ecoavisa.